Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio de oración, a pesar de las circunstancias, ¿no es cierto? El Señor nos ayude en todas circunstancias. Así que vamos a orar. Voy a pedirles que por favor sus celulares los puedan poner en modo avión, en modo vibrador. Si me escuchan, ¿no es cierto? Vamos a orar, hermano. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude en este tiempo. Es una bendición cuando el pueblo de Dios se une, ¿no es cierto? Se congrega, entonces hay una promesa, ¿no? La promesa es que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio, dice el Señor, ¿no? Y eso lo aceptamos, lo creemos por la fe. Así que vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a orar, por favor. Vamos a pedir. Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde y la noche. Gracias por tu compañía, por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, así dice tu palabra, Señor. Que si vamos, si anunciamos tu palabra y si hacemos discípulos a todas las naciones, dijiste: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no hay momento, no hay minuto, no hay instante, Señor, en que tu presencia y tu compañía no nos acompañen, y por eso te damos gracias. Gracias, bendito Dios, y te pedimos, Padre, que al abrir tu palabra nos ayudes a entender, a comprender tu verdad, tu bendita palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. También en la segunda parte para orar, Señor, buscando tu rostro. Tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abre. Gracias Señor por el recurso de la oración para poner delante de ti, Señor, nuestras vidas y también nuestras peticiones, nuestro ruego, nuestro clamor. Bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas aquí presentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Muy bien. El día de hoy quisiera hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios en la gran comisión, en el discipulado. La importancia de la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es vital, vamos a decir, es medular en nuestra labor, hermanos, ¿no es cierto? Es decir, la palabra de Dios, como decían los hombres que nos dejaron un legado que se llama la Reforma Protestante, establecieron que la palabra de Dios es nuestra norma de fe. Es decir, es la palabra de Dios, son las escrituras que norman lo que usted va a creer, lo que usted cree, lo que usted acepta como verdad. Pero también la palabra de Dios es nuestra norma para nuestro conducir, para nuestra conducta. Entonces, agradecemos a Dios por estos hombres, ¿no?, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas para que la palabra de Dios esté en nuestras manos y sea nuestra guía y sea lo que nosotros creamos. Esto es importante, hermano, porque lo que usted crea, eso se va a demostrar, se va a evidenciar en nuestra vida. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Amén. Así es. Nadie puede decir que no, yo creo algo y mi vida va a ser otra. No es así. Lo que usted acepta como verdad, lo que usted abraza como verdad en su vida, eso se va a expresar en su caminar diario, en su conducir diario. Por eso quiero mencionar esta frase que me impactó mucho, ¿no? Dice: siembra un pensamiento, ¿no es cierto? Siembra un pensamiento y lo que vas a cosechar es una acción. Correcto. Así es, tú siembras un pensamiento y lo que va a suceder es que eso se va a transformar en una acción. Y en la medida que esa acción se va repitiendo, va a ser un hábito en tu vida. Es decir, te va a caracterizar, va a ser un hábito en tu vida.
Y con el tiempo ese hábito va a formar parte de tu carácter, va a ser parte de lo que tú eres. Por eso cuán importante es lo que creemos, hermano. Cuán importante es lo que creemos. Por esa razón, hombres que han, de ambos lados, hombres que han influenciado positivamente en las sociedades y en el mundo entero, pero también hombres que han influenciado de manera negativa a mucha gente, sabían el valor de esta verdad. Lo que tú crees, eso se ha de manifestar en tu vida. ¿Recuerdan a aquel hombre que en las cámaras de televisión en los años 90, en los años 92, salió expuesto en las cámaras, ¿no? Jefe, vamos a decir, de este movimiento llamado Sendero Luminoso, ¿recuerdan? Como él, preso ya, ¿no es cierto? O sea, ya reducido por los policías, ¿no es cierto? Ahí él dijo algo, ¿no? Ustedes recuerdan, y todos se quedó en nuestra memoria. Él dijo, podré estar preso. ¿Pero qué dijo? Pero esto que he sembrado en todos los jóvenes y tanta gente que sigue, no está presa. Interesante, hermano. Entonces, nosotros con mucha más razón debemos tomar conciencia de que la palabra de Dios, las escrituras son nuestra norma de lo que cree y de lo que va a regir su caminar diario. ¿Amén, hermano? Amén. Entonces, por esa razón, cuando la semana pasada leíamos en Mateo capítulo 18, de verso 18 al 20, mencionábamos, ¿no?, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres estudiosos de la palabra de Dios le han puesto como título esto, la gran comisión, ¿no? Este es el gran encargo para quienes, para su iglesia, ¿no? Y en esa gran comisión resaltamos dos elementos, ¿no es cierto, hermano? Vamos a leerlo, por favor, una vez más. Vamos a refrescar. Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Versículos 18 al 20. Hermano, vamos a despertarnos. Yo también voy a despertar, hermano, porque el trabajo a veces. Así que perdónenme cuando me muevo mucho, porque yo mismo me estoy despertando. Y hermano, porque realmente quiero su atención, porque creemos que cuando enseñamos la palabra de Dios hay una riqueza, hay un tesoro, y que si lo recibimos, si lo abrazamos, entonces va a bendecir nuestra vida, porque es la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿está?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, ahí queremos concentrarnos. ¿Enseñándoles qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, ahí está la promesa que mencionábamos en la oración inicial. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, el versículo 20 dice, en esta labor de que ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todos los rincones, sin excepción. Y a propósito, aquí cuando dice todas las naciones no se está refiriendo a países con sus límites, sino se está refiriendo a grupos étnicos, es decir, todas las naciones, aquellos que tienen un idioma en particular, aquellos que tienen costumbres en particular, es decir, todas las naciones. Nuestro país, por ejemplo, amados hermanos, nuestro país contiene muchas naciones dentro de el estado país llamado Perú, hermano. Amén, amén. Amén. Mashiguenga, por ahí escuché una vez y me causó gracia por la convención. Me dijeron, ahí están los yines. A los yines, caramba, ¿quiénes son los yines? Los yines es una etnia, así como los Mashiguenga, los yines, dice, ¿no? Yo pensé que era el pantalón Levi's, Strauss, pero no, sino los yines era un grupo étnico, hermanos. Entonces cuando la palabra de Dios dice, id a todas las naciones, hermanos, no es que usted ya llegó a Lima, ¿no es cierto? Ya está evangelizado Lima porque ya hay una iglesia ahí. No, mis hermanos, todas las naciones implican todos estos grupos étnicos que tienen características particulares como su propia lengua, sus propias costumbres, hermanos amados. Así que la labor es grande todavía, hermanos. Amén.
Amén. Recordemos que una de las características de las naciones antes que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez era que iba a ser predicado este evangelio del reino a todas las naciones, hermano. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar este evangelio. Amén. Amén. Y el versículo 20 dice, enseñándoles a que guarden. No es enseñándoles para que se quede en la cabecita, ¿no es cierto? Y que, oh, ya sé bastante, caramba, el hermano sabe, ¿eh? No. Enseñándoles a la praxis, a poner en práctica la palabra bendita de Dios. Porque de esa manera es la única manera en que nosotros vamos a crecer. No es conociendo solamente, sino es poniendo en práctica. El autor a los Hebreos dice que hay gente ya madura, hermanos maduros que han crecido, a los que, como dice, a práctica, a la aplicación de la palabra de Dios crecen. No esperemos crecer espiritualmente, hermanos, si es que usted y yo no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Eso poquito que sabemos o aprendemos, usted y yo tenemos que estar pronto ¿a qué? A ponerlo en práctica. Es la única manera de crecer, hermano. Porque si usted y yo venimos para estudiar y para almacenar conocimiento y eso no se transforma en acción, no vale. Santiago va a decir, vamos a leerlo, hermano, porque es importante. Vamos a buscar al apóstol Santiago. Después de Hebreo está Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Versículo 22. A ver, una persona en voz alta, hermano, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. A ver, vamos a leer. Miren, hermanos, estamos en esta parte. 1 ¿Cierto? 1, 22 al 25. A ver, ¿quién dice yo? Usted, mi hermana Ben, atrás. No. Hermana Ben, en voz alta. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Así termina el versículo 25. Siempre buscamos la dicha, la felicidad, ¿no es cierto? Siempre. Es natural. Nadie es masoquista y quiere que vengan golpes continuos a su vida. Nadie aspira a eso. Queremos que nos vaya bien. Queremos andar en comunión con el Señor. Queremos ser fieles al Señor. Y aquí dice, terminando, será bienaventurado. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es el bienaventurado? Es el hombre que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la palabra que nos ha libertado, y persevera en ella, no siendo oidor, ahí está, oidor olvidadizo, sino hacedor, es decir, que pone en práctica. ¿Será qué cosa? Bienaventurado. Entonces, ¿cuántos queremos una vida de una comunión correcta con Dios, donde disfrutamos de su presencia, de su comunión diaria? Eso es bienaventurado, hermano. Y el bienaventurado es aquel que está atento para oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ese será bienaventurado en lo que es. No hay otra manera, hermano, porque dice, porque son solamente oidores y no hacedores, ¿qué va a suceder? ¿Qué está pasando? Dice, se están engañando, y eso es trágico, ¿no? Alguien dijo, bueno, que te engañen otros, que te timaron, que te voltearon los vasitos, que te cambiaron y te engañaron, bueno, pero que tú mismo te engañes,
Esa es la tragedia, hermano. Y el Señor es claro. Si tú miras la palabra de Dios, la de la libertad, la perfecta ley, la de la libertad, y perseveras en ella, y si somos diligentes, entonces ¿qué va a pasar? Será bienaventurado. La gente busca la felicidad, ¿no es cierto? Mi hermano oramos por salud, dinero y amor. Por salud, dinero y amor, no. Es una utopía, ¿no? Pero ser bienaventurado, hermanos, es andar en comunión con Él, caminar con Él, allanarme a Él, entendiendo que Él es mi Padre bueno, mi Padre santo, mi Padre justo, y entregarme en sus manos es lo más sensato que puedo hacer. Pero si me resisto y me quiero todavía mantener independiente en algunos aspectos y áreas de mi vida, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Nosotros, ¿por qué? Porque nos estamos resistiendo a un Dios, un justo, santo, misericordioso. Entonces, cuando pensamos en la gran comisión, hermanos, el versículo 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahí está nuestro Señor Jesús, ahí están los apóstoles y más gente que se había sumado, seguidores de Él. Dice, enséñenles. ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué les van a enseñar? A la gente que oye de mí, escucha de mí, ¿qué les van a enseñar? Hermanos, hay un peligro en estos tiempos. Las iglesias están enseñando muchas cosas, muchas, diversas. Pero de la palabra de Dios, hermanos, esa es la realidad. Esa es la realidad. Sintonice ahí, vea las cosas que están en las redes, en las televisiones, y usted va a ver esa realidad. Y la gente está contenta porque se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Se amontonarán maestros que les hablarán cosas que usted quiere oír y escuchar. Oír y escuchar. Hermanos, el mandamiento en Mateo capítulo 28, del 18 al 20 es: enséñenles qué, a que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Y dónde están esos, hermanos? Aquí. ¿Dónde está? Aquí. Es su palabra. Por eso, apreciados hermanos, usted y yo debemos hacer un compromiso en que su palabra bendita tiene que ¿qué? Transformar mi vida. Transformar mi vida. Y al comprobar la buena voluntad de Dios, ¿sabe qué? Usted va a tener la convicción de enseñarla. Cuando usted y yo amamos la palabra de Dios y certificamos, verificamos los beneficios que ella tiene para nuestras vidas, cambiándonos, transformándonos, libertándonos, entonces usted va a poder compartirla ¿cómo? Con seguridad. Hermanos, es así. Hemos ingresado a la nueva vida en Cristo, ¿no es cierto? Romanos 5.1 dice, tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia. Estamos en esta gracia. Nuestros pecados han sido ya perdonados por la fe en Jesús. Donde Él nos ha dado vida nueva. Donde nuestro destino está asegurado. Y nadie tiene que hacer dudar de eso, hermano. Y es triste cuando personas dudan de su seguridad en Cristo. Mencionaba el miércoles pasado, hay personas, hermano, que no saben cuántas puertas deben tocar para que finalmente estén entre los 144,000. Es triste. Y muchas personas inseguras, hermano, cuando la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Así lo dice claramente.
usted no puede pagar absolutamente nada. No puede, es decir, no está en el mérito humano la salvación que es en Cristo Jesús. Es por gracia, ¿no es cierto? Es por gracia. Sí. Todos hemos ingresado a esta gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la importancia de la palabra de Dios en el discipulado cristiano, hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente de instrucción? ¿Qué debemos enseñar? ¿Mis ideas? ¿Mis pensamientos? ¿Lo que mis ancestros me enseñaron? Así se quita el mal de susto, hermano. Así. Tienes que ponerle guairuros, pulserita en la mano derecha. Y con eso, ya está. Tu hijito ya dejó de estar asustado. ¿Les voy a enseñar mi cultura, lo que he recibido de mis ancestros? No, les voy a enseñar ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque es nuestra fuente de enseñanza. Y por eso de ahora en adelante, apreciados hermanos, tenemos que tener esa práctica. Amén. ¿Cuál es la práctica? La palabra de Dios dice así, hermano. Frente a cualquier aspecto, consulta que nos puedan hacer. La palabra de Dios dice así, porque la palabra es la autoridad. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mis ideas, como dice el pastor, dijo, pastora, tu opinión y opinión, hermano Héctor, no vale nada. Así es, no vale nada. Pero si es que usamos la palabra de Dios, como dice, correctamente, como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que trazamos bien la palabra de Dios, la palabra va a obrar y va a transformarnos, hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente de instrucción? La palabra. Que no nos engañen, hermanos. Jesús dijo, ¿conoceréis la verdad? Juan 8:32. La verdad es lo que te libera. ¿Cuánta gente vive asustada, insegura de la vida? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha sido parte de nuestra vida. Entonces vivimos inseguros, con miedos, con temores. Hermanos, vamos a buscar 2 Timoteo 3:16. ¿Cuál es la fuente del discipulado? ¿Qué debemos enseñar a los que van viniendo a Cristo por la predicación del Evangelio? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y de repente voy a pedir a algunos que tienen otras versiones porque clarifican muy bien en 2 Timoteo 3:16. Una persona que lo lea, por favor. En otra versión. Amén, a ver. Palabra del Señor. 2 Timoteo, ¿lo tenemos todos, hermanos? Amén. 2 Timoteo 3:16, ahí está. Amén. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. Amén, bien, ahí está. Y creo que termina el versículo 17, a ver, léelo el versículo 17, porque este es el propósito de las Escrituras. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Muy bien, hermano, muy bien. Todos nosotros estamos llamados a estar preparados y capacitados para servir al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Todo creyente, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado para servir a su Señor. Ya dijimos la semana pasada, usted no es un número más, no es el número social 51. No. Usted es un hombre, es una mujer que ha puesto la fe en Cristo para servir al Señor, para vivir para su gloria conforme nuestro Señor nos enseñó. Esa es la razón de la existencia del creyente, hermano. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Yo no he venido para hacer mi voluntad, dijo el Señor, sino para hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre que me envió. De la misma manera nosotros, sus hijos, ¿por qué vivimos? ¿Por qué el Señor nos permite la vida? Para hacer su y para glorificarle, hermanos. ¿Amén? Pero, ¿cómo le servimos? Es como cuando en una empresa, ¿no es cierto? Ahí están las calificaciones, las distintas funciones. El que hace tal cosa, el que hace tal cosa, el que hace tal cosa. Debemos estar capacitados, hermano. Preparados como dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo usted llega, usted y yo, cómo llegamos a prepararnos, a estar capacitados? ¿Cómo? Versículo 16. Voy a leer. Dice, toda la escritura, hermanos, ahí está, toda. Antiguo y Nuevo Testamento. Correcto.
Hermanos amados, la iglesia ha enfrentado Marción. Había, en la historia de la iglesia, había un hombre llamado Marción. Él decía, el Antiguo Testamento no, porque en el Antiguo Testamento todo es juicio, sangre, no. Solo el Nuevo. Y dentro del Nuevo todavía seleccionaba. Correcto. Toda la Escritura es inspirada. Toda, hermanos, toda. Es importante, hermanos, porque a veces cuando salimos a la cancha, ¿no es cierto? Y hay personas que siguen ideas extrañas, ajenas a la palabra de Dios, pueden, ¿qué cosa? Cuestionar tu fe. Y uno tiene que estar preparado. ¿Amén? Entonces dice toda la Escritura. Dice, 2 Timoteo 3 dice, toda la Escritura, toda es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Ahí está, muy bien. ¿Qué enseñamos? Es la pregunta. ¿Qué voy a enseñar? La palabra de Dios. Hermanos queridos, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Más todavía en estos tiempos donde se está enseñando todo en las iglesias. Todo se está enseñando menos la palabra de Dios. Por eso los creyentes estamos inmaduros, famélicos, malnutridos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque la palabra es el alimento para mi vida, para mi vida. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente de enseñanza, hermanos? ¿Su cultura? ¿Sus tradiciones? ¿Cuál es mi fuente de enseñanza? La palabra de Dios, hermano. Entonces, cuando una dama te pide a ti un consejo familiar, ¿cómo vas a aconsejarle si no conocemos? La palabra. Correcto. Porque estamos buscando a quiénes. O sea, cuando tienes problemas con tu esposo, ¿qué haces? ¿Vas donde quién? Donde la amiga, ¿no es cierto? A ver, dime. Me ha hecho esto. ¡Hazle tú lo mismo! Porque un clavo saca otro clavo, dice el dicho. Hermanos amados, ¿qué estamos enseñando? Si no, la palabra de Dios. ¿Qué vamos a decir cuando alguien nos pregunte, hermanos, qué vamos a decir? ¿Haz esto? ¿Haz lo otro? ¿Lejos de la palabra de Dios? Por eso el desafío, hermanos, es: Dios mío, háblame y transforma mi vida, conforme a Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, en base a todo lo que Él te ha hecho. Ya te ha perdonado tus pecados por la fe en Cristo. Tienes el espíritu de adopción por el cual puedes clamar: Abba, Padre. Tienes una relación nueva. Ya no eres un huérfano, una huérfana viviendo en este mundo. Puedes invocarle a Él cualquiera sea las circunstancias. En base a esos beneficios dice: les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, en otras palabras, tu vida entera, ¿como qué? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es tu culto lógico? ¿Qué es lo que corresponde frente a tanto beneficio? ¿Qué es vuestro culto racional? No os conforméis a este mundo, a estas costumbres, a este siglo, sino ¿qué cosa? Transforma. O permite que Dios te transforme. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. Esta palabra transformados, esta ha sido traducida del griego, que se llama metamorfosis. Ahí dice, usted en ciencias naturales, ahí, ¿no es cierto?, estudiar. A ver, vamos a ver cómo es la transformación del gusanito a esta bella mariposa. ¿Cómo? Este gusano feo que ni quiero verlo, que me causa repulsión, ¿cómo llega a ser una mariposa hermosa? Metamorfosis. Transformados. Hermanos, el Señor quiere hacer de nosotros bellas mariposas. Una vida nueva que traiga gloria al Señor. Y no interesa tu apariencia. El corazón alegre, hermoso el rostro. Así que, aunque no hayamos sido muy beneficiados, yo hablo por mí, ¿no es cierto? Pero el corazón alegre, hermoso el rostro, hermanos amados. Dios quiere hacer eso de nosotros, transformados. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente de discipulado, de enseñanza? ¿Cuál es? La palabra.
Entonces, ¿qué debo hacer urgente ahora que llego a la casa? Oh Señor, háblame para que mi vida sea transformada, para que esos temores inútiles, vacíos que me están abrumando, salgan. En el amor, dice el apóstol Juan, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es nuestro Señor, hermano. Entonces, lo esencial, lo medular del discipulado es la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra fuente de instrucción? Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Tiempo, creo me pasé. Amén. Vamos a continuar, hermano, ¿ya? Vamos a continuar, pero en la próxima hay más material, pero quisiera dejarles esto, amados hermanos. Para mí mismo lo digo, hermano. El Señor nos ha dado su bendita palabra. El Salmo 19, vamos a leer cuando terminamos, Salmos 19. O si es que esta fuese nuestra experiencia, la de David, ¿no? Salmo 19, versículo 7. O si esta fuese nuestra experiencia, hermanos, amados, como David oró de esta manera. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta, que convierte ¿qué? El alma, te va a transformar, dice, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, hermanos, en ella no hay error, es perfecta, tú puedes confiar en ella porque es perfecta. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a quién? Al sencillo, aquel hombre que está dispuesto a aprender de Dios. Pero si tú vas con las pretensiones, hermano, pero si yo tengo que decir, es perfecta, que convierte el alma. Es fiel, que hace sabio al sencillo. Si tú con sencillez dices: Señor, háblame, cámbiame, porque me encuentro en bancarrota espiritual, entonces el Señor hará su obra. Pero si tú vas con las pretensiones, no va a pasar nada, hermano. Permite al Señor que su palabra sea fiel para nosotros. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón, hermano. El gozo del Señor. El gozo del Señor. Dios quiere darnos gozo, hermano, porque nos deleitamos en sus palabras, que son justas, que son rectas, que no tienen comparación. Y vamos a seguir, y ahí con esto vamos terminando. El precepto de Jehová es puro, no hay nada sucio, no hay nada contaminado en sus palabras, hermano. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, quitó las vendas de los ojos, ¿sí o no, hermano? Así es. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. ¿Cómo? ¿Cómo desea usted la palabra de Dios? ¿Cómo deseo yo la palabra de Dios? Dice: deseables más que el oro. Aquí hay oro. La gente se mata por el oro, hermano. Deseables más que el oro, hermano. Y más que mucho oro refinado, del mejor quilate. ¿Y qué? Como el manjar más dulce, más delicioso. Versículo 10, parte B. Y dulces más que más, y que la que destila de la nada. Hermanos amados, ese es el precioso tesoro que el Señor nos ha dado, su palabra bendita. Y ese es el material que Dios nos ha dado para enseñar a los que van añadiendo. ¿Amén, hermanos? Amén. Y tenemos que estar, como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia, no poquito, sino en abundancia en vuestros. Conocemos más de la novela, conocemos más de muchas historias, pero no conocemos. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar, vamos a agruparnos entonces para orar.